Hoy tengo una pregunta para ti. Cuando tienes una situación o un evento importante, como una entrevista de trabajo o una reunión así crítica, ¿estrés en el momento o pasas horas o días con estrés y ansiedad por lo que va a ocurrir? Hoy quiero que hablemos sobre la ansiedad que sufres antes de un evento. Y la manera en la que quiero presentarte esto es que hay ansiedad antes del evento y después del evento. ¿Ok? Y te voy a explicar lo que significa para que aprendamos a lidiar con ese estrés de la mejor manera posible, porque es algo que definitivamente está en nuestra vida diaria desde el punto de vista profesional. Entonces, lo primero es revisar si estás creando ansiedad innecesaria en tu vida. O sea, realmente no importa sobre lo que elijas estar ansioso, ¿ok? Puede ser cualquier situación. La ansiedad antes de un evento importante es que realmente te preocupas porque algo podría suceder y anticipar la ansiedad sobre ello y lo sufrimos hasta que entendemos por qué ocurre y entonces podemos empezar a gestionarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Es que si es ansiedad o estrés, porque anticipas que algo podría salir mal o que vas a hacer algo que no quieres hacer o que la situación estaría fuera de tu control. O sea lo que sea, empiezas a pensar en ello con antelación y comienzas entonces a acumular tu propia ansiedad. Y esto es algo que nos pasa, o sea, literalmente, a aquellos de nosotros que somos productores de ansiedad, algo así como fabricantes de ansiedad constante. Y es algo así como que casi que nuestro cerebro se levantara y dijera, bueno, es hora de trabajar, es hora de crear ansiedad. Ese es el trabajo del día de hoy. Y por lo tanto, es útil tener una razón, ¿no? Una razón que, o sea, puede ser a que tenga una entrevista de trabajo o que tenga una reunión importante en el trabajo, que puede ser con los directivos de mi compañía o pues aplica tú lo que sea, ¿no? Que tienes que hacer una presentación delante de mucha gente, aquello que pasas en tu día a día que por lo general te da una ansiedad o un estrés extraordinario. Entonces, no importa lo que sea, el estrés va a comenzar a aferrarse a algo en el futuro cercano o lejano para empezar a crear pensamientos al respecto, para empezar a crear una historia que realmente produzca ansiedad. Entonces, si ya tú sabes que esto es lo que tu cerebro ama hacer, empieza a observarlo sin apegarte demasiado a ello y sin actuar sobre la ansiedad que produce. ¿Ok? A ver, creo que esto se puede hacer un poquito más fácil de explicar para que aprendas a volverte consciente de esta situación. Imagínate que la ves desde afuera, porque cuando uno lo ve desde afuera es como más poderoso. Tenemos casi 60.000 pensamientos al día y no sabemos cuál es el próximo que viene. ¿Sí? O sea, lo habías pensado. Entonces, por ejemplo, si tú estás anticipando un speech que vas a hacer, una presentación que tienes que dar, o una reunión que vas a ir, o una cena de trabajo con tu jefe que te invitaron. ¿Qué dice tu cerebro? Upa, esto es perfecto, el ingrediente perfecto para que yo produzca ansiedad. Hay tanto potencial para el miedo y la ansiedad, y los pensamientos que aparecen nos empiezan a asustar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que dice ese cerebro? Bueno, no vas a saber qué decir y probablemente te vas a avergonzar o harás una broma mala. ¿Qué vas a usar? O sea, ¿qué ropa te vas a poner? Ni siquiera has pensado en eso. Y si no llegas a tiempo, y ahí va, un pensamiento tras otro pensamiento, tras otro pensamiento. Si es en una reunión de trabajo, por ejemplo, no sé, te voy a poner un ejemplo concreto. Tienes una reunión mensual y esa reunión, y en la próxima reunión mensual de estatus de tu equipo, viene el jefe de tu jefe. Y cada uno de ustedes tiene que, de los del equipo de trabajo, tienen que presentar algo. Ah, bueno, perfecto. Suficiente para que tu cerebro recree una montononón. Ah, bueno, quién sabe, a lo mejor me quedo trabado y no digo lo que tengo que decir. A lo mejor le caigo mal, o puede ser que otros de mis compañeros de trabajo lo hicieron buenísimo, yo lo hice mal. O bueno, no se me oye la voz porque me siento tan ahogado que de tanto miedo que ni siquiera puedo arrancar. O mi jefe me está viendo mal, o mi compañero de trabajo está pensando que le quité las líneas que él le tocaba. O sea,
de verdad. Esto pareciera completa y absolutamente irracional y te gustaría detener el cerebro y decir, ya, para. Y la verdad es que puedes hacerlo, pero requiere esfuerzo, bastante, pero hay que empezar a practicar. Entonces, una de las cosas que te quiero recomendar es que te vuelvas muy bueno observando lo que hace tu mente sin involucrarse en la acción. O sea, cuando se complica la cosa es cuando comenzamos a tomar acción desde la ansiedad. Es cuando comenzamos a tener esos efectos negativos de la ansiedad que hemos producido, ¿sabes? De ese estrés. Entonces, si simplemente el ejercicio es observarlo, si podemos ver lo que está haciendo y experimentar esa ansiedad, entonces no tendrías ningún efecto negativo de ello, solamente lo vas a experimentar, te vas a autoconocer. O sea, solo lo vas a notar y poco a poco le dices a tu cerebro, oh, buenísimo, esa es tu opinión, está registrada, veo que lo que me estás diciendo aquí, entiendo que me quieres anticipar y me quieres asustar para que todo vaya bien y que yo esté preparado. Lo que ocurre es que el cerebro genera pensamientos de tipo, hay que quedarse en la cueva, guardado, porque es muy peligroso. Pensamientos primitivos, pensamientos de cuando el hombre vivía en las cavernas. Y solamente en ese momento había miedo, o sea, y seguimos manejándonos igual, ¿no? Por placer o por dolor, por miedo, ¿ok? Entonces, de esa manera nuestro cerebro nos ayuda, nos ha mantenido vivos hasta la fecha. Entonces por eso nos va cuidando. O sea, no es gran cosa, es simplemente un pensamiento primitivo. Es la forma, y es maravilloso porque es la forma como tu cerebro anticipa problemas y te dice peligro. Toma en cuenta, vas a pasar vergüenza, vas a pasar humillación. Pero ¿quién dice que tiene que ser así? ¿Ok? Es la manera como está acostumbrado, porque eso viene desde el colegio. O sea, probablemente cuando tú estabas en el colegio y te tuvieron, y te paraste la primera vez que tenías 5 o 6 años y tu maestra dijo tu nombre y a lo mejor tú te paraste, puede ser que una niñita u otro niñito se empezó a reír de ti, o tuviste caras o no sentiste aprobación, eso viene de la niñez. Pero ahorita ya tú eres un adulto y lo que tienes en este caso es una presentación enfrente. Entonces lo que tienes es que hacerte consciente de que tu cerebro te va a decir, te va a ir fatal, porque recuerda esa experiencia que te fue fatal. Pero en este momento tú tienes que decir, bueno, pero ya está, lo estoy aceptando, no tiene por qué irme fatal, porque el momento lo voy a controlar yo. O sea, no la ansiedad, sino el momento. Entonces, cuando lo que tenemos que hacer es que ves a tu cerebro y lo observas, ves la sensación que produce. Y la verdad es que resulta hasta interesante. Podemos ver cómo nos alteramos tanto por algo que probablemente nunca va a suceder. Porque es una cosa increíble. O sea, tu cuerpo tiene una reacción visceral a los pensamientos que estás creando. Y eso nos hace entender verdaderamente el poder de nuestro propio pensamiento por adelantado. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando tú estás ansioso por adelantado? ¿Cómo lidias con esa ansiedad? ¿Cómo actúas con ella? Y te quiero poner entonces ahora un ejemplo concreto que está ocurriendo mucho porque hay un montón de empresas haciendo reducciones de personal. Y pues la verdad es que no se sabe ni en qué departamentos, ni qué personas serán impactadas, pero lo que sí es un hecho es que te sorprendería la cantidad de personas que hoy en día están solicitando sesiones de coaching o sesiones de ayuda porque se encuentran hiper ansiosas porque escucharon de alguien que en otra compañía o un amigo comentó que puede ser que haya reducción o que muevan a la empresa del lugar. Perfecto, material perfecto para tu cerebro para empezar a generar ansiedad. O sea, ahí empieza, ya soy yo el que me quedo sin trabajo, no va a tener con qué pagar la renta. ¿Cuántas veces no lo hacemos? Lo hacemos diario. O sea, de verdad, tengo estudiantes y ayer de hecho tuve una conversación al respecto con una persona que está verdaderamente angustiada porque vio a su jefe tomar una llamada desde uno de esas cabinas, de esos booths que hay en las oficinas, que son súper confidenciales. Y esa persona, o sea, el jefe estaba tomando la llamada desde ahí y no la estaba tomando desde su oficina como siempre lo hace. Y obvio, esta persona creó una ansiedad al máximo por la situación que a lo mejor no ocurre. O sea, está 100% del tiempo con el pensamiento full, el estrés a 1000, porque
esta persona ya asumió que no va a tener renta, que la van a despedir del trabajo, que su vida va a ser un caos. Entonces eso se vuelve un hábito. Por eso es tan difícil de cambiar. Por eso la solución es, primero, identificarlo. Segundo, darnos cuenta de que no nos sirve, nos roba vida, nos quita tranquilidad. Y que además lo más importante, no es real. Porque cuando te das cuenta y poco a poco lo practicas todos los días, lo empiezas a cambiar y empiezas a no sentir ansiedad, sino una emoción de miedo o excitación justo en el momento antes de ocurrir. Pero es esa que es necesaria, que es para que salgas, ¿ok? Y también hay otra que es la ansiedad post-evento. O sea, que si te interesa que hablemos de ella, déjamelo en los comentarios y podemos hacer un episodio especial para la ansiedad posterior al evento, porque créeme que también es gigante y es parte de este patrón. Entonces, lo que te quiero contar es, el cerebro te pinta las historias más feas y pesimistas que puedan existir y siempre son peores que la realidad. Entonces trata de vivir en el momento, no vivas en el pasado, no vivas en el futuro y empieza hoy mismo a tratar de darte cuenta cómo funciona tu cerebro y a tomar el control. No dejes que tu mente viva tu vida. Eres tú quien tienes que vivir tu vida y eres tú quien lo tienes que disfrutar. O sea, tienes que dictarle a tu mente lo que quieres lograr y lo que quieres alcanzar. La verdad es que es muy importante eso, porque vas a reuniones y anticipas lo peor y después sales y a lo mejor no fue tu mejor reunión, pero lo que ocurrió fue diferente a lo que tu cerebro planeó. Haz ese ejercicio hoy. O sea, después de que tú oigas este episodio, haz ese ejercicio. ¿Qué cantidad de veces no te pasa que viene una visita de la empresa? No sé, trabajas en México, por ponerte un ejemplo, y vienen los de los headquarters que están en Chicago y llegan a la oficina porque van a hacer una reunión. El equipo de liderazgo completo lo van a hacer desde México. A ver, la organización empieza a hagan sus apuestas de por qué vendrán. Seguro es que van a hacer esto, seguro es que van a hacer lo otro, el recorte de personal, van a meter otras cosas. No tienen ni la más remota idea qué es lo que van a hacer. Pueden ir a ver simplemente unas condiciones legales, económicas y una visita de mercado porque quieren hacer una compra, porque quieren hacer una expansión. Y en tu mente tú lo que pensaste fue que iban a reducir personal y resulta que lo que van es incorporar más. No vale la pena. O sea, lo que te quiero decir es, no vale la pena. Y en la medida en la que empiezas a hacer ese ejercicio de pensar, oye, pero ya sé, me estoy poniendo ansiosa por esto, porque creo que va a pasar todo esto malo. ¿Qué puedo tomar acción yo? ¿Qué puedo prepararme? ¿Qué puedo ir bien documentada? Hacer los análisis, hacer lo que tengo que hacer, hacer lo correcto. Ahora, si algo sale de control en ese momento, bueno, ahí está tu capacidad para reaccionar. Pero te aseguro que siempre va a ser diferente a esa historia pesimista y terrible que tu cerebro te pintó antes. Entonces, cuando ya lo sabemos, podemos relajarnos un poquito, que es al final lo que quiero. O sea que es bueno tener ansiedad antes del momento. O sea, vas a dar una presentación a, no sé, 100 personas sobre un tópico que te dijeron, bueno, tenemos una reunión de esas de ventas que hacen y va toda la compañía, no sé, 1.500 personas. Y te toca a ti dar una presentación. Evidentemente, claro que vas a estar nervioso antes de arrancar, esa excitación, ese miedo, esa adrenalina antes de salir. Es importante. Eso significa que te importa tu trabajo, que estás vivo, que estás ahí. Pero ese miedo no te paraliza. Yo lo que estoy hablando es ese mes antes de esa reunión en donde todo lo que piensas y todo el miedo que pasas y toda la angustia que vives, ¿no? Y a veces no es esa, no es la de un mes, es la de el día a día. Es que te levantas y piensas que todo el día va a salir mal. O sea, a ver, me ha pasado con mi hija, por favor, que tiene 12 años y que dice, no, es que es que yo sé, va a salir malísimo la presentación que tenemos que hacer hoy al otro salón. Yo sé, mamá, que va a salir mal. Y yo, ¿pero cómo sabes que va a salir mal? Y después, cuando la voy a buscar al colegio, llega, no, fue buenísimo. Me divertí muchísimo y salió espectacular.
Entonces, eso viene desde chiquitos. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, sí, probablemente yo le generé mucha ansiedad a mi hija, me la generó mi mamá a mí, eso viene de todo, o sea, eso viene desde las cavernas, como lo acabamos de hablar. Entonces, no, la idea no es cuestionarlo, sino simplemente tomar control de ello para que tengas una vida mucho más tranquila. Y poquito a poco, incorporando estas cosas, mira, con que lo empieces a hacer todos los días, empiezas a cuestionar, empiezas a verlo, te aseguro que va a haber un momento en donde vas a tener un mejor control, ¿ok? De la situación y vas a estar con un estrés, o sea, un estrés antes de la situación súper bien manejado y bien gestionado. Y al final, esa es la idea. Te quiero contar otra cosa ya para cerrar, que estoy ahorita oyendo un audiolibro que me encanta. Usualmente los oigo en Audible, te voy a dejar, o Audible. Se llama The Mountain Is You, y es cómo transformar el autosabotaje en automaestría. Apenas lo estoy empezando, ok, luego les contaré qué tal. Pero hablando de esos temas, puede ser un libro interesante. Y la autora se llama Brianna Wiest, Wiest. Y la verdad es que como me encanta, todos los días oigo algo en Audible, o sea, soy fanática hago mis anotaciones y si quieres empezar a utilizarlo, te voy a dejar la descripción, el link, porque la verdad es que a mí me encanta. O sea, creo que les dije en el otro episodio lo importante de leer, aprender todos los días algo nuevo y de verdad que desde que yo conseguí audibles todos los días, o sea, oigo podcasts, oigo libros, es fascinante. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios de qué quieren que sigamos hablando y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por escucharme, por estar aquí. Si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete al canal y muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao.